Eh, y bueno, pues ahí aparecería NP en su, en sus AES. ¿Qué implica esto dentro del reglamento? Bueno, pues el reglamento dice unas cosas, sin embargo, no se ha aplicado el reglamento sobre aquellas calificaciones NP. Entonces, bueno, pues ya es algo que o los interesados tendrán que investigar qué es lo que implica en este nuevo, en este formato que implica un NP. No sé, pasaríamos a preguntarles si hay algún comentario a propósito del examen, de los exámenes. Comentarios en el sentido, bueno, si fue adecuada la evaluación, si no lo es, si hubo eh, se está preguntando lo que no se vio, está preguntando más o menos, es más o menos lo que esperaban, hubo ahí algunas complicaciones que, bueno, pues en principio quedaron resueltas. No parece haber tenido mayor incidencia, ¿no? Este problema, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué comentarios, bueno, tienen sobre el examen o el conjunto de exámenes que se aplicaron para este parcial? Muy bien, bueno, entonces, bueno, parece que no tienen comentarios al respecto. Entonces, bueno, lo único que me resta a mí decir en el sentido es que el día de hoy quedará abierto el SAIS para cualquier aclaración que tengan. Pueden ver sus calificaciones dentro de la misma plataforma. La plataforma hay un apartado en donde dice mis cursos, en la parte de arriba. Vamos a ver, por aquí lo debo tener. Acá está, curso. Aquí en mis cursos, no, perdón, es en este curso. En este curso, bueno, me aparecen todos todas las opciones, ¿no? de diseño para poder editar. Tal vez no aparezcan con ustedes todos o de la misma forma, pero me parece que sí aparece el inventario de todo lo que tiene, ¿no? Todos los objetos que se han utilizado. En el apartado de calificaciones, ahí ustedes ya pueden entrar y les va a dar la bitácora de sus calificaciones, ¿no? O si entran al examen mismo, cualquiera de estos exámenes que se aplicaron, cualquiera de estos, ustedes pueden eventualmente volver a entrar y les da la revisión del intento. Es decir, les vuelve a mostrar cómo fueron calificados. Entonces, bueno, cualquier revisión la haremos sobre este, sobre esta instancia, ¿no? Sobre lo que nos dice la plataforma, es lo que haremos. Entonces, si alguien requiere una revisión, por favor, primero revise sus calificaciones, revise su bitácora y luego ya nosotros ya lo comentamos, ¿no? Bueno, sería todo por mi parte con respecto al examen. Muy bien, entonces, bueno, pasaremos a nuestra clase. Aquí debo comentarles algo, ingenieros. Mi computadora desde el día de ayer presenta una anormalidad, no sé exactamente qué sea. Yo me imagino que tiene que ver con
eh, con el sistema operativo. No quiere leer el PDF, pero también tiene problemas para visualizar el instalador, visualizar algunas otras utilerías, como por ejemplo la, la lectura de imágenes. También está batallando con ella. Entonces, he leído con el Paint las imágenes, pero no con el administrador de gráfico, ¿no? Entonces, bueno, es probable que tengamos que padecer ahorita esta parte, ¿no? Les voy a pedir que ustedes tengan a la mano su, sus eh, su PDF para poderlo seguir. Entonces, ahorita lo que se me ocurre es tratar de abrirlo yo en una tablet para poderlo seguir a partir de ahí. Pero bueno, la otra opción es que les pase el control del, o de que compartan ustedes alguna de las pantalla para ver. Ahorita estoy descargando por segunda ocasión el PDF de la regla 5, pero bueno, pues se queda ahí sí como que atorado, ¿no? Entonces, bueno, pues, con eso no vamos a poder trabajar. Lo que hemos trabajado es con la pizarra, eventualmente con el grupo 1. Muy bien, ingeniera Saldaña, me dice, por favor, me puede indicar en qué nos quedamos la última vez para retomar nuestra clase. Sí, profe. Nos quedamos en la fórmula número 2 del cálculo de los ángulos de partida. Ah, ok. Entonces, bueno, ya se dedujeron los ángulos de partida para el caso complementario, directo y complementario, ¿no? Es decir, los ángulos de partida, los ángulos asociados a los modos de control polos. Sí, profe. O sea, son las dos fórmulas, ¿no? O sea, entendí bien, hay dos fórmulas que están desarrolladas. Yo voy a tratar de escribir estas. Incluso a mí me queda esto sí, como que me da medio raro, ¿no? No le hago aquí para quitar esto. Sí, como que está viciado, ¿no? En fin, yo tengo aquí las leyendas de las descargas, no sé si ustedes las alcancen a verlas aquí, o nada más soy yo y esto ya está descomponiéndose cada vez más. Pues sí está medio Vemos la raro. pizarra. ¿Perdón? ¿Nada más se ve la pizarra? Bueno, Y nada más se ve la pizarra. muy bien. Vamos a ver entonces el caso, vamos a tratar de deducir, a partir del uso de la pizarra, deducir las fórmulas de los ángulos de llegada. A ver si me acuerdo cómo está este asunto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Tengo un sistema, ingenieros. Vamos a poner acá porque no me deja verlo. Tengo dentro de mi plano complejo un cero explícito, pero para el cual yo requiero calcular el ángulo de llegada. Es decir, quiero ver con qué ángulo llega el polo cuando desarrolla el experimento de Evans. Yo lo voy a calcular para el dominio
dominio directo. Voy a presumir que el polo llega de esta manera. Y entonces tengo yo un ángulo de llegada. Este ángulo de llegada es el que estoy identificando aquí. En serio que deberían darnos cursos de cómo dibujar en lugar de cómo hacer reactivos o de eso, sino si con estos dibujos feos no entienden, pues no es culpa de ustedes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, tengo aquí un ángulo que voy a llamar ZA. A viene del inglés arrival, y habíamos comentado que la nomenclatura del experimento, de Evans es la única o la que típicamente no ha cambiado. Entonces, bueno, A de llegada, ¿no? Arrival. Muy bien. Por otro lado, tengo yo por acá el resto del sistema. Esta parte del sistema ya sabemos que se llama GH complemento. Todo este sistema, GHDS, GH complemento. Es decir, GH complemento es todo el sistema, excepto lo que me interesa. Y en este momento lo que me interesa es este cero explícito. A este cero, mi sistema lo mira con un ángulo específico. El ángulo con que lo mira es lo que yo llamo este ángulo. Caray, no le puse la línea. Mejor dicho, me quedé con la línea. Este ángulo es lo que llamamos, este ángulo se llama argumento de GH complemento. Es decir, este ángulo de aquí, es el ángulo combinado con que el resto del sistema mira a este punto. ¿Sí? Muy bien, entonces, esto viene, en realidad, bueno, ya sabemos, ya habíamos comentado, no es en realidad este punto, sino un punto de prueba que andará por acá. Es decir, es el último punto antes de que llegue al cero. ¿Sí? Es este punto de aquí. Entonces, este punto es un polo del lado cerrado. Por lo tanto, introduce un ángulo de 180 grados. Pero lo introduce en todo el sistema. Es decir, todo el sistema lo mira con 180 grados. Bajo esa premisa, ingenieros, yo puedo establecer lo siguiente. Puedo establecer que Z de llegada, esta relación, que sí, que las tetas de llegada, el ángulo con que llega, más el argumento de GH complemento, cumple con la condición canónica del lazo cerrado aplicada a este último punto Q. Es decir, Q es un polo de lazo cerrado. Llega a este cero con un ángulo θ. Es decir,
este 0 lo mira con ese mismo ángulo, θ A. El resto del sistema mira a este punto Q, que es polo del lado cerrado del dominio directo, lo mira con un ángulo que llamo yo argumento de GH complemento. Son todos los ángulos combinados en uno solo. Todos los ángulos que introduce el resto del sistema en uno solo. Así, el ángulo con que lo miran todos, por ser un polo del lado cerrado, tiene que ser de 180 grados. Esto no hay vuelta de hoja. De aquí yo puedo despejar θA, ¿sí? Como 180 grados menos el argumento de GH complemento. Esto es el ángulo de llegada a un cero, lo puedo expresar como θA y calcularlo de esta manera. A θA, a diferencia de θD, que era un ángulo de partida de polo, no le voy a cambiar el signo. ¿Por qué? Porque este ángulo lo introduce este cero. En esta fórmula, recuerden, estoy viendo cómo miran todos los modos de control que están aquí. Este modo de control, cómo miran a este punto Q. ¿Sí? Eso es lo que realmente estoy yo viendo. Voy a poner este punto. ¿Sí? Yo realmente estoy viendo cómo lo miran todo el sistema GH, cómo lo miran a este punto Q. En particular, la forma en que mira este cero a este polo de lo cerrado es con el ángulo THA. Ese ángulo θA es positivo porque lo introduce un cero. El ángulo argumento de GH complemento todavía no lo calculo, pero ya sé que no importa qué valor tenga, tengo que cambiar el signo, se lo sumo a 180, ya con el signo invertido, con el signo cambiado, y obtengo TH. Muy bien. Ingeniero Millán, ¿alguna duda? Sí, profe. Yo entiendo ahorita lo que está diciendo de que todos los modos de control miran a ese cero con el mismo ángulo. Bueno, ese punto, este es un polo, perdón, ingeniero. Esto es un polo, porque es parte del lugar geométrico. Este es un polo de lado cerrado. Okay. Sí, si me permite, este polo viene, no sé, de algún lado, no sé de dónde venga, ¿no? Viene de por ahí y lo que hacemos es simplemente trazarlo, ¿no? Nosotros trazamos y sabemos que el polo llega hacia acá con este ángulo, pero es un polo de lado cerrado aquí. Sí, dígame entonces. Pero lo que me refiero es que dice que si todos los modos de control lo ven con el mismo ángulo, fue lo que ahorita comentó usted. No lo miran con todos estos modos de control. Aquí hay varios polos y varios ejes, ¿no? Ajá. No sé qué hay, pero sé que hay varios modos de control. Bueno, estos modos de control, todos lo miran, todos en conjunto lo miran con este ángulo. Ah, ok. Todos en conjunto. O sea, es como si yo le preguntara, fuera, por ejemplo, ahorita el doctor Pino Durán con ustedes y les preguntara, oigan, bueno, a ver, ¿qué opinión les merece la clase de Moisés? Y entonces, pues usted, el ingeniero Millán, va a decir, pues mira, me parece esto, otro, le falta aquí, le falta allá, le sobra, exagera, no exagera, está bien, está mal, no sé. Usted dará una opinión.
Y le preguntará, por otro lado, a la ingeniera Saldaña, ¿no? A ver, ingeniera Saldaña, ¿cómo ve? No, pues mira, yo lo veo así, así, le falta esto, le falta lo otro. Y cada uno de ustedes dará una opinión. Cada modo de control lo mira con un ángulo específico. Pero el doctor Pino no va a decirme, oye, ¿sabes qué? Mira, el ingeniero Millante mira así. La opinión del ingeniero Saldaña es esta. La opinión de los Hernández Banz es esta, otra. No. El doctor Pino me va a decir, mira, Moisés, a tu clase le está faltando esto. O sea, va a tomar una conclusión única basada en todo lo demás. ¿Sí? Le falta esto, estás haciendo esto mal, modifica esto, los exámenes más vale que los hagas de esta manera, no sé. O sea, de acuerdo a la opinión de cada uno de estos, va a generar una sola. Bueno, de acuerdo a la opinión de cada uno, digo, al ángulo de cada uno de estos modos de control, va a generar un solo ángulo el método. Por eso digo que estos modos lo miran con este ángulo. Este al final es un ángulo combinado. No sé si esto responde a su pregunta o yo entendí mal. No, sí, ¿Cuál profe, es es que la pregunta? lo que yo había entendido era que todos lo veían como con el mismo ángulo, pero por así decirlo, ahorita lo que usted me está diciendo es que es como la sumatoria, por así decirlo, o el conjunto individual de cada uno, ya resulta ese ángulo. Así es, sí, en particular tiene razón, es la sumatoria de los ángulos. Y es porque en una forma polar, recuerde que se multiplican los números polares, cuando se multiplican, los ángulos de fase se suman. Bueno, aquí sucede lo mismo, nuestros modos de control todos están multiplicando, ¿no? Se multiplican los polos, se multiplican los ceros en su formato de factor. Entonces, esos ángulos son los que nosotros estamos introduciendo. Y por eso es que al final el ángulo combinado es efectivamente una sumatoria. Entonces, ¿sí quedó claro, ingeniero, esa parte? Sí, profesor, gracias. Ok, muy bien. Entonces, ingenieros, lo que tenemos nosotros aquí es una fórmula que a mí me permite calcular el ángulo de llegada a un cero en el dominio directo. Ahora, ¿qué pasa en el dominio complementario? En el dominio complementario, ingenieros, pueden incluso ustedes ver en su documento que la figura es la misma, lo único que cambia es el color de mi dominio, que es rojo, y que el punto no es Q, sino R. Está inserto en la misma figura a propósito, para que vean que aunque se supone que la posición de Q y R son iguales, la posición relativa con respecto al cero, la fórmula me va a dar diferente. ¿Sí? Entonces, bueno, yo voy a aprovechar esto para decir que, bueno, para el dominio directo tengo Q y para el dominio complementario tengo R. ¿Sí? Esto para el eje RC. ¿Sí? Entonces, voy a presumir que ahora, no me lo pongo, no lo voy a poner acá. Voy a presumir que ahora tengo un punto R, un polo que se acerca al cero, pero este polo de lado cerrado pertenece al dominio complementario. La estructura de la fórmula que voy a obtener pues es la misma. Aquí lo pueden ver ustedes. El ángulo θA, es decir, el ángulo de llegada, más el ángulo combinado de todos los modos de control restantes, es decir, del subsistema GH complemento,
debe cumplir con la condición canónica de lazo cerrado para el dominio complementario. ¿Por qué? Porque estoy presumiendo que estoy trabajando en el dominio complementario. En el dominio complementario, la condición canónica, el criterio de fase me dice que el ángulo que introduce es de 0 grados. En estas condiciones es muy fácil obtener la expresión de que el ángulo θ, θA, es igual a menos el argumento de GH complemento. Mucho de esto se va a aclarar conforme nosotros estemos, hagamos ejercicio aquí, esta G, pues, bueno. Y tengo aquí una nueva fórmula. Tengo que el ángulo de llegada a un cero explícito en el dominio complementario equivale al ángulo con que mira todo el sistema, el resto del sistema, pero con inversión de signo. Más adelante ahí en el documento, por favor verifíquenlo, hay un apartado donde ya después que obtenemos estas dos fórmulas, hay un apartado que tiene una tabla donde viene la concentración de las fórmulas. De este lado, el GRC, aquí sería el GRC. Acá arriba aparece el LGRD. Y la fórmula para el ángulo de llegada, de partida, ZD, ZD es igual a 180 grados más el argumento de GH complemento. Los ángulos de partida están asociados a polos. Ángulo de partida. Muy bien, vamos a tratar de concentrar esto. No se deja, no se dejó. Copien, por favor, que así viene su tablita. Quiero ver si cabe aquí. Apenas va a caber. Y el ángulo de llegada en el dominio directo hacia un cero es de 180 grados menos lo que acabamos de obtener aquí arriba, el argumento de GH complemento. Esto es para los ceros explícitos. Para el caso del dominio complementario, tengo que, aquí, que ZD, el dominio complementario, es únicamente, lo voy a poner con el signo para insistir en ello, es el argumento de GH complemento. Y para el caso de los ceros, ZA para el dominio complementario es únicamente menos el argumento de GH complemento.
Esta es la tabla que ustedes tienen. La escribo de nuevo para poderla eventualmente comentar. La tabla, bueno, ahí la tienen ustedes más o menos bien hecha. Ustedes la harán mejor en su cuaderno. Y bueno, lo que nosotros estamos diciendo aquí es que vamos a calcular para polos, para cada polo, dos ángulos. Θ d para el directo, θ d para el complementario. En el tutorial, ingenieros, el nombre del ángulo es el mismo. Lo único que lo diferencia es el polo. La verdad es que ningún libro trae una diferencia y todos ellos vienen en negro, ¿no? La diferencia o la razón es que la inmensa mayoría de los libros, no es más, yo no he visto ningún libro que calcule el ángulo para el dominio complementario. Nosotros sí lo vamos a calcular y de entrada lo vamos a separar con polo. Muy bien, ingenieros, hasta este momento, ¿alguna duda con esta última convención? ¿De qué se trata esto entonces? Bueno, pues se trata de establecer los cuatro casos. Ya tenemos para un 0, estos ángulos, y para el polo, un polo que es complejo también, fuera de GH complemento, es este juego de forma. Muy bien, la mecánica para calcularlo, ingenieros, es tomar siempre el caso directo, reducir hasta obtener esta forma, 180 más un ángulo, e identificar el segundo ángulo como el argumento de GH complemento. En este caso, como menos GH complemento. Reducir, mantener esto, reducir y obtener el ángulo para el dominio directo. Inmediatamente después, para el complementario, tomar únicamente GH complemento, al argumento de GH complemento, ya sea con signo más o con signo menos, para el dominio complementario. Ahora, ya tengo las fórmulas, pero no sé cómo calcular el argumento de GH complemento. Bueno, este cálculo, este ángulo que corresponde a este ángulo de aquí, es precisamente el alma, es precisamente la parte central de la regla número 5. Calcular el argumento de GH complemento es la parte crítica. Es ahí donde se llega a equilibrio. Pues lo que vamos a hacer ahorita es un ejemplo que nos permita, quiero borrar esto, que nos permita calcular GH, argumento de GH complemento, para que de manera demostrativa veamos qué implica hacerlo, qué implica aplicar estas cuatro fórmulas en un momento dado. Muy bien, ingenieros. Si no hay ninguna duda, vamos a cerrar esta sesión para abrir la siguiente, para abrir una segunda sesión, para no haber interrumpido, bueno, el ejemplo y ya poder ahí desarrollar. Por favor, tengan a la mano estas fórmulas, ¿sí? Y el método y bueno, su PDF, para que puedan confirmar ahí el procedimiento. ¿Sí? Muy bien. Vamos a cerrar esta reunión y ahorita los veo yo. En lo que llega el resto de la clase, vamos a hacer aquí trazado el ejercicio que quiero platicar con ustedes.
Este es un ejemplo clásico. Es el ejemplo que casi todos los libros traen. Se trata de un sistema que tiene se trata de un sistema de segundo orden, pero de orden negativo 1. Esto más o menos a la mitad. Y que tiene polos complejos conjugados. En este caso, dos polos. No, un poco choso. Más o menos. Y el complejo conjugado tendrá que estar más o menos por acá. Está más o menos. Vamos a tomar aquí unas coordenadas que tal vez no nos cuadren en la escala, pero bueno, si ustedes tienen un poco de paciencia, pues igual pueden reconstruirlo. Vamos a poner aquí un 1. Vamos a colocar un 0, -5, vamos a ponerlo. Ahí les encargo, por favor, que calculen los puntos de ruptura, este punto y este, ¿no? Yo creo que por la distancia, como es una distancia grande, yo creo que este punto de ruptura sí va a estar antes del origen. Sí, entonces va a estar incluso yo creo que más cercano al -1 que al otro. Vamos a darle coordenadas en el eje imaginario, la parte imaginaria del polo. Parece que puse +3, yo +2 en el otro ejemplo. Vamos a poner más J3 y como es un conjugado, de este lado menos J3. Entonces tengo pues aproximadamente este diagrama. Son mis coordenadas reales en -1 y mi coordenada imaginaria en más -3. En el eje real tengo la siguiente distribución para el complementario. Y bueno, vamos a ver si el pulso maraquero da para más o menos dibujar esto de manera decente. Ahí va más o menos. Parece que estoy poniendo pasta de dientes, ¿no? Esto sí, quedó bien feo. Pero bueno, ok. Creo que da la idea más o menos de lo que queremos. Y para el caso directo, pues tendremos esto, ¿no? Obviamente aquí, bueno, vamos a hacerlo también con línea. Aquí tengo un punto de llegada.
Mi punto de ruptura queda definido así. En fin. Ah, bueno, acá hay otro punto de ruptura, ¿verdad? Podré borrarlo. Es un talón. Quedan todas estas manchas de tinta. Entonces, ahorita queda del monitor. Muy bien, entonces tengo este lugar geométrico. Vamos a presumir para que tengan la fórmula completa. Voy a omitir ahorita las etiquetas para no tardar demasiado en esto, pero presuman que tienen una ganancia estática de 23 y ganancia de lazo directo de 23. Pues bueno, ya para que puedan construir ya aquí las etiquetas del plano y todo ello. Muy bien. Se trata, ingenieros, la pregunta es, bueno, ya tengo yo mi bosquejo. Sin embargo, yo quiero saber cuál es el ángulo con que empieza a moverse ese polo en el experimento de Max. En el dominio directo, el polo se mueve con este ángulo. Así empieza a moverse. Y esto me da a mí una idea de que si se empieza a mover aquí, pues ya sé más o menos cómo tiene que ir la curva. Por eso son importantes estos ángulos. En el caso complementario, ya sé que se va a dirigir de esta otra manera. Ya sé, la fórmula me dice que están separados 180 grados. Eso lo hemos comentado con la primera fórmula. En el caso del polo del conjugado, tenemos que también hay un ángulo de partida para el dominio directo, que es este ángulo, y para el complementario, este. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues calcular los dos ángulos para este polo y luego los dos ángulos para este polo, y eso es lo que vamos a reportar. Lo que voy a calcular son estos ángulos. Bien, ya dijimos que como método vamos a calcular el ángulo de partida en el dominio directo. Y con ese vamos a obtener el ángulo de partida en el dominio complementario. Entonces, bueno, si no hay ninguna duda, pasemos a hacer el cálculo del ángulo de partida para el primer punto. Bien, lo primero que voy a hacer es identificar el modo de control, tanto en su tipo como en su coordenada. ¿Cuál es el polo que voy a trabajar? Se sugiere trabajar siempre primero con los superiores. Bien, entonces voy a trabajar con el polo que está en -1 más J3. ¿Por qué? Bueno, sin el afán de ser grosero, porque se me da la gana. Es decir, esto es arbitrario. Puedo empezar con este o puedo empezar con este. Se sugiere siempre hacerlo con el superior. Incluso vamos a ver que al final solamente el superior es necesario. O con ese es suficiente. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Identifico mi modo de control e identifico la fórmula. Si ustedes recuperan la tabla, por favor, que acabamos de hacer, se van a dar cuenta que para el dominio que hay una fórmula específica que corresponde al dominio directo y a polos. Por ser un polo, se trata de un ángulo de partida. Y por estar en el dominio directo, su fórmula es 180 grados más el argumento de GH complemento. Y por favor confirmen
que esa es la fórmula y que es correcta. Está bien la fórmula. Ok, gracias, ingenieros. Entonces, lo que hacemos ahora es empezar ya a calcular todo nuestro asunto, ¿no? Bien. Este asunto se calcula de la siguiente forma. Hasta aquí es donde empiezan los problemas. Bien. Se sugiere por método, ingenieros, siempre abrir una llave cuando se va a calcular el argumento de GH complemento. Abrir una llave. Porque va a haber ángulos en donde voy a tener que utilizar paréntesis y corchetes. Entonces, no se hagan bolas, no se hagan camotes. Siempre una llave. Y con eso se quitan de problemas. Preferible que les sobren las llaves a que les falten. Entonces, tengo esto. Ahora sí, ingenieros, viene lo realmente importante. ¿Cómo calculo el argumento de GH? Bueno, lo primero, ingenieros, es determinar con qué modo de control voy a trabajar. Ya lo tengo yo bien especificado y es este modo de control que estoy señalando con este puntito. Ya lo tengo identificado. Ahora, voy a calcular modo por modo el ángulo con que lo miran. Al final voy a sumar estos ángulos. La suma de estos ángulos es la suma del ángulo con que GH complemento lo mira. Y bueno, noten que si voy a trabajar con este polo, GH complemento es el resto del sistema. Entonces voy a ver por cada uno de estos el ángulo que introduce. Muy bien. Primer polo. Lo voy a poner un poco más grueso. Primero voy a trabajar siempre con polos y luego con ceros. Es lo que se sugiere. Primero polos. Nada más hay uno. Bueno, pues trabajo con este directamente. Primero, ingenieros, identifico cómo lo mira. Lo mira de esta manera. Cosa más grande. Bueno, vamos a utilizar. Primero identifico cómo lo mira. Segundo paso. Identifico el ángulo con que lo mira con respecto a la horizontal derecha. Este es el que lo mira, no este a este. Es este polo el que mira al de trabajo. Por eso lo identifico. De este polo hacia este. Identifico el ángulo con que lo mira. En este caso, pues es un ángulo recto. ¿Estamos? Entonces, el ángulo que introduce este modo de control, con que lo mira, es de 90 grados. Hasta aquí, esto está muy bien. Pero nos falta aplicar la primera premisa de la medición de los ángulos en el eje. Recuerden, los ángulos introducidos por un polo son negativos. Este ángulo no lo introduce este polo, lo introduce este polo porque este es el que lo mira. El ángulo lo introduce el modo de control que mira. Si lo introdujera el que es observado, pues entonces todos serían negativos. Entonces ya desde ahí, con ese razonamiento, no se nos va a olvidar que realmente el ángulo que me interesa, el signo que me interesa, lo da el modo de control que mira, el que hace la observación. En este caso es un polo y por lo tanto el signo es negativo. 90 grados son medidos a partir
de esta posición, ¿no? Hasta aquí creo que no hay ningún problema. ¿Alguna duda, ingenieros? Voy a borrar ahorita este ángulo. Lo que yo sugiero es que ustedes no lo encimen con el siguiente, sino que repitan el diagrama para que vean cómo va a cambiar. ¿Alguna duda, ingenieros, con esto? No, profesor. Profe, una pregunta. De este ejercicio como tal, no. Pero, ¿qué pasa si el ángulo es distinto a 90 grados? Si se encuentran distintos. Ok, ahorita vamos a ver un ángulo, que es un ángulo agudo, que es el ángulo con que lo mira este cero. Ok, ¿Sí? Y luego vamos a ir complicando las cosas y se va a dar cuenta que los 4 casos que vimos o que se ven en el anexo A, los 4 casos los vamos a abordar. ¿Sale? Ok, bueno. ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Quién necesita tiempo para copiarlo en su cuaderno? O tomarle una impresión, no sé, lo que ustedes me digan. Para saber cuánto tiempo dispongo para poder borrar esto. ¿Quién necesita tiempo para copiarlo, por favor? Ya lo terminé de copiar, profe. ¿Ya? ¿Ya están Ya. todos? Ok, bueno. Espero que todos estén en la misma condición. Gracias, ingeniero. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente ángulo. Ya tengo cómo lo mira este modo. Recuerden, ¿qué es GH? Es esto que está aquí. Vamos a ponerle centímetro, ¿no? Y como que feeling, decíamos antes. Éramos jóvenes y casi bellos los de mi generación, así decíamos, ¿no? Vamos a ponerle feeling a este asunto y tengo yo que lo que está aquí en este texto es GH complemento. Vamos. Está ahí de alguna manera identificado. Muy bien. Ya tengo entonces este primer ángulo. Y vamos a borrarlo. Y a lo mejor se borra el circulito. Sí, no se me ocurrió. De ahí borré hasta lo que no debía. Pero bueno, estoy trabajando finalmente con este. Muy bien, vamos a volver a dibujar este. Va a salir con menos sentimiento, pero bueno. Sale. Ya tengo el primer ángulo. ¿Me hace falta otro modo de control? Sí, el 0. Bien, entonces lo que hago es calcular o determinar este ángulo. Bien. Paso 1. Determinar cómo mira el modo de control al modo de control de trabajo. ¿Cómo lo mira? Pues lo mira así. Identificar contra la horizontal derecha el ángulo con que lo mira. El ángulo con que lo mira es este. Dividir el ángulo en cuadrantes. La verdad es que aquí pues casi resultó ocioso porque nada más ocupa un cuadrante. El primero. ¿Estamos?
Ya dividí el ángulo en cuadrantes y ya me di cuenta que este ángulo nada más abarca el primero. Luego, sobre el último cuadrante que ocupa, en este caso el primero, construir un triángulo chiflagórico. Ese chiflágoras era tremendo, ¿no? Bueno, el triángulo chiflagórico lo vamos a construir sobre el último cuadrante que ocupa. Aquí tengo en verde mi triángulo con el que voy a trabajar. Voy a quitar esta línea naranja, a ver si le atino. A ver si le... ¿Sí? Entonces, este ángulo es el que debo trabajar. Bien, ¿este ángulo cuánto vale? Este ángulo vale el arco tangente de el cateto opuesto, mide 3, aquí la coordenada es 0, y es 3, este cateto mide 3. Entre el cateto adyacente, este cateto mide 4. De menos 5 a 1 hay 4. Este ángulo lo introduce un 0. Por lo tanto, el ángulo es positivo. Ya tengo el ángulo que introduce este polo, que introduce este 0, ya no tengo más. Y entonces ya puedo cerrar mi ecuación. Es una ecuación medio Frankenstein, ¿no? Tiene un montón de partes, ¿no? Pero bueno. Ya quedó más o menos así. Ok. ¿Alguna duda, ingenieros, de cómo se calculó este ángulo? ¿De cómo se identificó primero y luego cómo se calculó? ¿Dudas de por qué tiene ese signo más y el otro tiene menos? Profe, yo No me sí está- me quedé con la duda de por qué se... Dígame. Dígame, por favor. Yo sí me quedé con la duda de por qué si el arco tangente va ¿Va cómo? con signo positivo. Ah, bien. El ángulo que introduce este polo es el de 90 grados. Pero como lo introduce un polo, el ángulo es negativo. Por su parte, el ángulo del arco tangente de 3/4, este ángulo que está aquí, este ángulo, este lo introduce un 0. Recuerde que el ángulo lo introduce el modo de control que mira, el modo de control que hace la observación. Como este ángulo lo introduce un 0, pues este ángulo es positivo. Si quiere anotar aquí como truco, puede anotar el ángulo negativo lo introduce el polo que está en -1 menos J3. El ángulo positivo lo introduce el 0 que está en -5. Y de ahí viene la razón de por qué este es negativo, porque lo introduce un polo. Y este es positivo, porque lo introduce un 0. No sé si eso responde a su pregunta. Recuerde que esa es una de Sí, las profe. premisas de la medición de ángulos. ¿Ok? Gracias. No, de nada, ingeniero. ¿Había alguna otra pregunta por ahí, creo? Sí, yo tengo una pregunta. Es algo que me confundió con lo que dijo ahorita. Digo que se parte en cuadrantes. Ujú. Sí, lo divido en cuadrantes. Entonces, dijo, o no sé si lo entendí mal, que se toma el último cuadrante
donde estaba la dirección. Así es, el último cuadrante que ocupa el ángulo. ¿Cuántos cuadrantes ocupa este ángulo? Nada más uno, ¿no? Entonces el último que ocupa es el 1. Entonces sobre este cuadrante trazo el triángulo. Ah, ok, ya. Vamos a ver más adelante que hay un ángulo, en particular cuando miramos este, nos vamos a dar cuenta que utiliza 4 cuadrantes. Vamos a ver qué implicación tiene sobre esto. Y vamos a ver unos otros ejercicios donde se abarcan 2, 3. Vamos a ver todos los casos, ¿sale? Pero en este momento, sí, se requiere identificar el último cuadrante que ocupa o que define el ángulo a medir. En este caso, nada más es un cuadrante el que ocupa, entonces el último cuadrante es el primero. Y sobre ese es que construyo el triángulo pitagórico. Pueden anotar eso también como truco. En el último cuadrante que ocupa el ángulo definido, se define el triángulo pitagórico. Ese es uno de los errores. Esta regla tiene un montón de espacios en donde se pueden ocupar y se pueden equivocar. Y este es uno de ellos. Donde se construye el triángulo pitagórico es probablemente el error más común, más difícil de solventar. Entonces, si quieren, anoten ese truco por ahí, por favor. El triángulo pitagórico se construye en el último cuadrante que ocupa el ángulo que se va a medir. Es uno de los trucos que pueden anotar ya en sus cajitas de trucos, ¿no? Que están en el documento. Muy bien, ingenieros. Tenemos entonces esto ya resuelto. Ya lo único que me queda es reducir esta parte. Muy bien, vamos a reducirla. Igual a 180 grados. Más. Una vez que empiece la reducción, nos vamos sobre paréntesis. Y los paréntesis los vamos a emplear para separar claramente del 180. No es porque algebraicamente se requiere. Entonces, aquí tengo menos 90 grados, más el arco tangente de 3/4. Ese de memoria, pues no me lo sé. Ese otros, pero ese no. Entonces tengo, vamos a ver, arco tangente de 3/4. Y tengo 36.87 grados. En el caso de los ángulos, ingenieros, 2 decimales son más que suficientes. Muy bien. Por favor, calculen ustedes también, así como yo, el arco tangente de 3/4 y confirmen, por favor, este valor de 36.87. Muy bien. Sí, está bien, profe. Continuando con esto, gracias. Continuando con esto, tengo entonces la siguiente reducción. $10 minutos si nos debe alcanzar. Menos 90 más, pues menos 90 más este ángulo me da, a ver, me dice que seguramente está en grados. Bueno, no sé cómo maneja la calculadora este asunto, pero vamos entonces a ponerlo así a la brava. Menos 90 más 36.87. Esto es menos 53.13 grados. ¿Estamos? Y en este momento yo ya tengo esta estructura que yo quería
de 180 más un ángulo. Ya lo tengo aquí. Todo lo que está después de 180 es el argumento de GH complemento. Todo, como esté. Entonces, todo lo que está después es el argumento de GH complemento. Y en estas condiciones, ingenieros, yo puedo escribir que el ángulo de partida para el dominio directo es, ¿cuál es este ángulo? 180 menos 53.13. Esto es 126.87 grados. Esto es válido para el LGRD. Bien, para el caso de ZD, el ángulo de partida en el dominio complementario, me dice la fórmula que es igual al argumento de GH complemento. Pueden confirmarlo ahí en sus fórmulas. El ángulo de partida en el dominio directo es el argumento de GH complemento. Y eso es todo lo que está después de 180. En este caso, menos 53.13. Y esto es del LGRC. Así, ingenieros, ya puedo yo determinar que mi ángulo de partida para el dominio directo, este ángulo, es de 126.87 grados. Y el ángulo de partida en el dominio complementario es de menos 53.13. Negativo, entonces lo mido de manera directa. De manera natural, de manera directa. Recuerden que bueno, ¿cómo vamos a reportar esto? Siempre de manera hemisférica. Es decir, siempre entre más o menos 180 grados. Estos lo cumplen y entonces esta reducción es correcta. Muy bien. ¿Alguna duda, ingenieros? Más o menos fácil, ¿no? Pero si repasan van a ver que hay varios recovecos en donde hay oportunidad de equivocarse. Pero bueno. Conserva su signo, ¿no, profesor? Sí, claro, la fórmula Ok. lo dice. Dice, todo lo que está después de 180 es más el argumento de GH. Ah, pues entonces, ni modo, todo lo que esté lo pongo aquí. Así tal cual. Ok. ¿Alguna duda? Entonces, ingenieros. No, profesor. Muy bien. Vamos a guardar esto para luego tomarlo como ejemplo. Entonces, ingenieros, vamos a terminar nuestra clase con este ejemplo. Por favor, estudienlo. El lunes vamos a ver el cálculo de este ángulo de partida o de estos ángulos de partida para este modo de control. Por favor, para entonces ya tienen calculados los puntos de ruptura de este sistema para que podamos hacerlo, pues ya lo tengan ustedes ya listo para estudiar. Muy bien, ingenieros, vamos a dar por terminada nuestra reunión. Yo los veo a ustedes el lunes. Ingenieros, por favor, cuídense, tengan un buen fin de semana. Espero que dé tiempo también para que descansen, que ya empiece a resolverse para bien sus calificaciones de segundo parcial.
Por favor, cuídense, esta situación realmente está en un punto crítico, en un punto álgido, y bueno, pues no seamos parte del problema, sino de la solución. Ingenieros, espero que tengan un buen fin de semana y que tengan hoy un buen día. Gracias, Gracias, profesor. maestro, igualmente. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, ingenieros. Buen día.